El día que mi hermano menor intentó violar a mi novia en la boda de mi prima. Supe que mi familia estaba completamente podrida hasta los huesos. Pero jamás imaginé que 4 años después recibiría una llamada desesperada de mi tía confesando que habían creado un monstruo y que ese monstruo casi mata a su nueva esposa, mientras mi propio tío ayudaba a encubrir las palizas usando sus contactos en el mundo de los seguros. Y lo más irónico es que mientras yo estaba en la cárcel por un cargo de agresión doméstica que mi hermano me fabricó, él andaba suelto destruyendo la vida de otras mujeres sin que nadie hiciera nada. Pero esa historia comienza mucho antes, en un asado familiar en casa de mis abuelos en las afueras de Córdoba, Argentina, donde conocí a Liora, la mujer que cambiaría mi vida y también la que desataría el infierno que mi familia siempre había ocultado bajo la alfombra de las apariencias perfectas. Miren, yo soy Severo. Tengo 32 años y crecí en una familia de clase media alta en un pueblito llamado Villa Carlos Paz, donde todos conocen a todos y las apariencias lo son todo. Mi viejo trabaja en una aseguradora importante y mi vieja siempre fue ama de casa, pero de esas que organizan eventos sociales para mostrar que somos una familia unida y funcional, cuando en realidad éramos todo menos eso, porque desde que nació mi hermano Facundo, que es 4 años menor que yo, el mundo giró alrededor de su ombligo y yo me convertí en el chivo expiatorio de todo lo que salía mal. Y créanme que salían muchas cosas mal porque Facundo siempre fue un psicópata en potencia. Pero mis viejos nunca quisieron verlo, prefirieron decir que era un niño travieso, que tenía mucha energía, que necesitaba atención. Y mientras tanto yo cargaba con las consecuencias de sus actos y con el peso de saber que nadie me creería nunca. Recuerdo cuando Facundo tenía 7 años y rompió mi computadora portátil porque no quise prestársela para jugar. La agarró y la estrelló contra el piso con una sonrisa en la cara. Y mis viejos en lugar de castigarlo me compraron una nueva a mí y me dijeron que debería haber compartido mejor. Y eso fue solo el comienzo. Porque a los 13 años mató a mi conejito alimentándolo con caramelos sabiendo que eso los mata. Y mis viejos dijeron que fue un accidente y que yo no debería tener mascotas si no las cuidaba bien. Y en la secundaria arruinó mi primera relación seria esparciendo rumores de que le había sido infiel a mi novia. Y mis padres dijeron que solo estaba protegiéndola de mí. Porque Facundo nunca hacía nada malo, todo era mi culpa, todo era mi responsabilidad. Y yo crecí odiándolo pero también odiándome a mí mismo por no poder hacer nada al respecto. El asunto es que cuando conocí a Liora en el hospital de Rosario donde ella trabaja como enfermera pediátrica y yo había ido a visitar a un compañero del trabajo, supe que tenía que protegerla de mi familia. Porque ella era demasiado buena para ese infierno, demasiado brillante, demasiado hermosa. Y yo no iba a permitir que Facundo la destruyera como había destruido todo lo demás en mi vida. Así que durante los primeros 4 meses de nuestra relación mantuve todo en secreto, ni una foto en redes sociales, ni una mención en las cenas familiares. Ni siquiera le conté a mi prima Martina que siempre fue la única que me entendía y que también sufría el acoso de Facundo cuando éramos chicos, pero Liora insistió en que debía darle una oportunidad a mi familia, que tal vez las cosas habían cambiado, que éramos adultos ahora y que podíamos establecer límites, y yo, como el idiota enamorado que era, accedí y cometí el error más grande de mi vida. La primera presentación fue en un asado en lo de mis viejos en Villa Carlos Paz. Y desde el momento en que entramos supe que todo iba a salir mal. Porque Facundo estaba esperando en la puerta con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere manipular a alguien. Y cuando vio a Liora sus ojos se iluminaron de una manera que me heló la sangre. Una manera que yo conocía muy bien porque la había visto antes con otras novias. Con otras mujeres que él consideraba suyas, y esa noche Facundo no paró de acosar a Liora. Se sentó al lado de ella aunque yo le pedí que se moviera, le tocó el brazo como 20 veces. Le contó historias inventadas sobre mí diciendo que era un fracasado y que siempre había sido celoso de él. Y lo peor fue cuando intentó darle de comer de su propia cuchara. Mirándola fijo a los ojos como si estuviera probando algo, y Liora, que es la persona más educada del mundo, intentó ser cortés porque era la primera vez que conocía a mi familia y no quería causar problemas. Pero yo vi cómo se tensaba, cómo se alejaba, cómo me buscaba con la mirada pidiendo ayuda. Y mis viejos sentados allí como si nada, asintiendo a cada mentira de Facundo, riéndose de sus chistes estúpidos. Completamente ciegos a lo que estaba pasando. Después del asado, cuando todos estaban recogiendo los platos, Liora quiso ayudar en la cocina y yo me fui al sótano a ayudar a mi tío con unos muebles. Y cuando volví a buscar a Liora la encontré acorralada contra la heladera. Con Facundo bloqueándole el paso, tan cerca de ella que casi la estaba tocando. Diciéndole que merecía a alguien mejor que su hermano aburrido e inestable.
que él podía darle una vida más emocionante, y Liora ya le había dicho 2 veces que se alejara. Yo la vi. La vi temblando, la vi con los ojos llenos de lágrimas. Y cuando ella me vio aparecer en la puerta su cara cambió completamente y corrió hacia mí abrazándome como si yo fuera su salvación, mientras Facundo se reía diciendo que solo estaba bromeando y que yo siempre fui demasiado sensible para entender su humor. Esa noche en el auto de vuelta a Rosario, Liora lloró todo el camino y yo supe que había cometido un error gravísimo al exponerla a mi familia, pero ella, con esa bondad que la caracteriza, me dijo que no me preocupara, que solo había sido un malentendido, que seguro Facundo estaba pasando por un mal momento, y yo quería gritarle que no, que eso no era un malentendido, que Facundo siempre había sido así, que iba a empeorar, pero no tuve el valor. No quise asustarla, no quise que pensara que yo estaba exagerando como siempre decían mis padres, y ese silencio fue el segundo error más grande de mi vida. A los pocos días comenzaron las llamadas, primero números desconocidos que solo respiraban y colgaban. Luego mensajes de texto diciendo cosas como «sos una frígida» o «te crees mejor que todos» o «el hermano de Rodri siempre fue un perdedor», y después mensajes más específicos, mencionando el horario en que Liora salía del hospital, la ropa que usaba, el camino que tomaba para llegar a su auto, y yo reconocí las voces de los amigos de Facundo. Esa pandilla de idiotas que lo seguían a todos lados porque él les pagaba la joda con la plata de mis viejos. Y cuando Liora bloqueaba un número aparecían 5 más, y cuando cambiaba de teléfono de alguna manera siempre encontraban el nuevo número. Y empezaron a aparecer en el hospital, sentados en la sala de espera del área pediátrica, mirándola fijo, haciendo comentarios en voz alta sobre lo bien que le quedaba el uniforme. Y una vez uno de ellos la siguió hasta su auto después del turno noche y ella tuvo que llamarme llorando desde el estacionamiento porque tenía miedo de manejar y que la siguieran hasta su casa. Yo empecé a grabar las llamadas, a guardar capturas de pantalla de los mensajes, a conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital que mostraban a los amigos de Facundo rondando por allí, y con todas esas pruebas fui a la casa de mis viejos a confrontar a mi hermano. Y él estaba sentado en el sillón con una sonrisa de suficiencia, escuchando todo lo que yo decía, viendo las pruebas que le mostraba, y cuando terminé, cuando pensé que por fin iba a admitir algo, solo dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que tal vez Liora estaba exagerando, que tal vez ella había provocado a sus amigos sin querer, y entonces dijo la frase que me hizo explotar, pero si tu novia no fuera tan trola, quizás la gente no sentiría la necesidad de darle una lección, y yo, después de años de aguantar sus abusos, de ver cómo destruía todo lo que amaba, de ver cómo mi propia familia lo defendía, perdí el control y le di un puñetazo en la cara que lo tiró al piso y le partió el labio. Y Facundo comenzó a gritar como si lo estuvieran matando, como si yo le hubiera clavado un cuchillo. Y mis viejos bajaron las escaleras corriendo y vieron a su hijo favorito sangrando y a mí con el puño aún cerrado. Y no me dejaron explicar nada, no miraron las pruebas, mi vieja empezó a gritar que yo siempre fui un violento, que siempre tuve problemas de ira, que debería estar agradecido de que ellos no me hubieran denunciado antes. Y mi viejo me dijo que me fuera de su casa y que no volviera hasta que me disculpara con Facundo y buscara ayuda profesional, y así, con todas las pruebas del acoso en mis manos, con la evidencia irrefutable de que mi hermano era un acosador y un mentiroso. Fui yo el que terminó siendo el malo de la historia, como siempre. Liora estaba destrozada cuando llegué a su departamento, y pasamos la noche juntos, ella llorando en mis brazos y yo sintiéndome completamente impotente. Y al día siguiente decidimos ir a la policía con todas las pruebas que habíamos recolectado. Pero cuando llegamos a la comisaría de Rosario y mencionamos el nombre de Brando, que era el mejor amigo de Facundo y uno de los principales acosadores, el oficial que nos atendió cambió completamente su actitud, porque Brando resulta ser hijo del comisario del distrito. Y de repente las pruebas que teníamos ya no eran suficientes, las grabaciones eran ambiguas, los mensajes eran interpretables, y el oficial nos sugirió que tal vez Liora estaba malinterpretando la atención amistosa de esos chicos, que tal vez ella les había dado señales equivocadas. Y cuando pedimos hablar con otro oficial nos dieron vueltas hasta que finalmente dijeron que iban a emitir advertencias verbales a las personas que pudiéramos identificar pero que sin pruebas más concretas no podían hacer nada más, y ahí entendí que el sistema también estaba podrido, que el dinero y las conexiones de mi familia habían llegado más lejos de lo que yo imaginaba. A la semana siguiente, mi vieja me llamó diciendo que querían arreglar las cosas, que Facundo estaba arrepentido y quería disculparse con Liora, que iban a organizar una cena familiar para hablar y poner todo en claro, y yo, estúpido, ingenuo,
Todavía creyendo que mi familia podía cambiar, acepté. Pero cuando llegamos a la casa de mis viejos esa noche entendí que nos habíamos metido en una trampa mortal. Porque la casa estaba llena de gente, no solo mis padres y Facundo, sino también mi tía Norma, que siempre fue la más chismosa y la que más defendía a Facundo, mi primo Lucas y su esposa que siempre se burlaban de mí. Y para rematar, Brando y sus dos amigos acosadores estaban allí sentados en el comedor como si nada. Y mi vieja nos recibió con una sonrisa diciendo que era una intervención familiar, que querían ayudarnos a ver la verdad, y lo que siguió fueron 2 horas del infierno más puro, donde todos se turnaron para atacar a Liora, para decir que ella había coqueteado con Facundo en el asado, que ella era una mentirosa que se hacía la víctima, que ella estaba celosa del éxito de Facundo, que ella estaba loca, que el estrés del trabajo la había vuelto paranoica, y Facundo estaba allí sentado con su labio ya curado, poniendo cara de pobrecito. Porque Martina se lo merecía y porque no íbamos a dejar que Facundo nos robara la oportunidad de celebrar a alguien que siempre nos apoyó, pero el plan perfecto de Martina falló estrepitosamente, porque durante la recepción, cuando Liora fue al baño, Facundo la siguió, la acorraló en el pasillo, la empujó contra la pared, y cuando yo llegué ya era demasiado tarde. Escuché el grito de Liora desde el otro lado del salón y corrí como un loco. Pero quien llegó primero fue el esposo de Martina, que resultó ser policía en una provincia vecina, y su hermano, y ellos vieron todo. Vieron a Facundo con una mano sobre la boca de Liora y la otra apretándole los brazos mientras ella forcejeaba. Y lloraba. Y el vestido de Liora estaba roto en un hombro y ya se le estaban formando moretones en los brazos. Y cuando el esposo de Martina lo separó de ella, Facundo empezó a gritar que Liora lo había provocado. Que ella lo había seguido a él al baño, que ella siempre lo había estado provocando desde el día que se conocieron. Y la escena fue tan violenta que varios invitados empezaron a grabar con sus teléfonos. Y cuando llegó la policía de verdad, mis viejos intentaron detener la detención, mi vieja gritando que era un malentendido, mi viejo intentando físicamente impedir que esposaran a Facundo. Y Facundo pasó de llorar a amenazar a todos en cuestión de segundos, diciendo que nadie sabía de lo que él era capaz. Que todos íbamos a pagar, y mientras se lo llevaban esposado, siguió gritando que Liora era una mentirosa, que ella se lo había buscado, que ella siempre quiso estar con él. Después de esa noche, mi familia se dedicó a hacer lo que mejor saben hacer, distorsionar la realidad. Llamaron a todos los parientes diciendo que Liora había seducido a Facundo en el pasillo, que ella había planeado todo para vengarse de él, que el esposo de Martina y su hermano le habían pegado a Facundo antes de que llegara la policía, mintiendo descaradamente porque nosotros teníamos los vídeos. Teníamos testigos, teníamos las cámaras de seguridad del salón que mostraban a Facundo siguiendo a Liora, pero mis viejos no pararon, empezaron a llamarme, a escribirme, a mandar mensajes por todas las redes sociales, amenazándome con desheredarme, diciendo que iba a destruir a la familia, que si Liora no retiraba los cargos yo me arrepentiría. Y se presentaron en mi departamento en Rosario causando un escándalo tan grande que los vecinos llamaron a la policía. Pero yo ya había tomado mi decisión. Liora y yo íbamos a mudarnos a 400 kilómetros de distancia, a una ciudad más tranquila donde ella consiguió un puesto en otro hospital y yo podía trabajar remoto. Porque necesitábamos escapar de esa toxicidad. Necesitábamos empezar de cero, y aunque algunos decían que estábamos huyendo, nosotros sabíamos que estábamos sobreviviendo. Y la vida siguió, nos mudamos a una pequeña ciudad en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt, donde la gente es más tranquila y las montañas nos recuerdan que existe un mundo más allá de la podredumbre de mi familia. Y con el tiempo las cosas mejoraron. Liora consiguió un empleo como enfermera jefa en el hospital local. Yo empecé mi propio negocio de desarrollo de software desde casa. Y nos casamos en una ceremonia íntima con la familia de Liora y mi prima Martina, que viajó especialmente para acompañarnos, y 2 años después de aquella pesadilla, estábamos esperando a nuestro primer hijo, un niño que llamaríamos Tiago. Y pensábamos que finalmente habíamos dejado atrás el infierno de mi familia, que estábamos a salvo, que nunca más íbamos a saber de ellos, hasta que recibí esa llamada de mi tía Norma, la misma que había defendido a Facundo en la intervención, la misma que había dicho que Liora se vestía para provocar, y su voz sonaba tan desesperada que por un momento casi sentí lástima por ella, pero luego comenzó a hablar y todo ese sentimiento desapareció. Severo, por favor, tenés que ayudarnos. Tu hermano está en la cárcel, tu tío también, necesitamos que vengas, que nos apoyes en este momento tan difícil. La familia tiene que estar unida, dijo Norma entre sollozos, y yo no entendía nada. Porque hacía 4 años que no tenía contacto con ellos, no sabía que Facundo se había casado.
No sabía que mi tío estaba involucrado en algo, y cuando le pedí que me explicara, la historia que salió de su boca fue tan retorcida que casi tuve que sentarme para procesarla. Aparentemente, Facundo se había casado el año anterior con una chica llamada Luciana, una enfermera que conoció en la iglesia y cuya familia era de clase media baja pero con buenas conexiones en el ámbito religioso. Y la boda fue un evento rápido porque los padres de ella, unos evangélicos muy estrictos, querían que su hija se casara con un hombre estable y trabajador, y Facundo, con su sonrisa de cocodrilo y sus historias inventadas sobre su exitoso negocio de seguros, les vendió la imagen perfecta, y Luciana, que era una chica dulce y algo ingenua, se enamoró de esa versión falsa de Facundo, la que muestra a los demás para conseguir lo que quiere. Y al principio todo parecía ir bien, pero a los 3 meses de casados, Facundo empezó con los mismos patrones de siempre, el control obsesivo, los celos enfermizos, las acusaciones infundadas, y luego vino la primera golpiza, una cachetada que dejó a Luciana con el labio partido. Y Facundo le dijo que era su culpa, que ella lo provocó, que si ella no lo hiciera enojar él no perdería el control, y cuando Luciana quiso llamar a su familia, mi tío Roberto, el hermano de mi viejo, apareció en escena. Usó sus contactos en la industria de seguros para amenazar a los padres de Luciana con quitarles su póliza de salud, con hacer que perdieran su trabajo en las empresas que él aseguraba, y los padres de Luciana, que dependían completamente de esos ingresos, le dijeron que se quedara callada, que aguantara, que eso era parte del matrimonio. Que Dios los había unido y no debían separarse. Y así pasaron meses de abusos sistemáticos, de golpes cada vez más fuertes, de moretones que ella cubría con maquillaje, de ausencias en el trabajo que justificaba con gripes y migrañas, hasta que llegó el día en que Luciana recibió un ascenso en su trabajo. Un ascenso que le daría independencia financiera, que le permitiría irse, que le daría una salida, y Facundo, al enterarse, perdió completamente la cabeza, la golpeó tan brutalmente que le rompió 3 costillas. Le fracturó la muñeca derecha y le dejó moretones por todo el cuerpo, y después de eso, la dejó tirada en el piso y se fue a tomar con sus amigos, y Luciana, que apenas podía respirar, no pudo ir al trabajo durante 4 días, y su compañera de trabajo, que ya había notado sus moretones anteriores, llamó a la policía para pedir un chequeo de bienestar. Y cuando los oficiales llegaron al departamento, encontraron a Luciana en un estado tan deplorable que la llevaron directamente al hospital, y allí, entre lágrimas y con el dolor más profundo de su vida, Luciana contó todo. Les dijo que Facundo la golpeaba regularmente, les dijo que mi tío Roberto la había amenazado y a su familia para que no hablara, les dijo que tenía miedo, mucho miedo, pero que ya no podía más, que prefería morirse a seguir viviendo así. Y cuando la policía fue a buscar a Facundo, lo encontraron en la casa de mis viejos, borracho, gritando que Luciana era una mentirosa, que ella se lo buscó, que todas las mujeres eran iguales y querían arruinar su vida, y mi tío Roberto estaba allí también, tratando de sobornar a los oficiales, ofreciéndoles dinero, contactos, lo que sea, pero esta vez no funcionó, porque el oficial a cargo resultó ser el cuñado de la compañera de Luciana, y no había soborno que valiera. Mientras Norma me contaba todo esto a través del teléfono, yo no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que después de todo lo que había pasado con Liora, mi familia seguía haciendo lo mismo, encubriendo a Facundo, protegiéndolo, destruyendo la vida de otras mujeres para mantener las apariencias. Y entonces Norma soltó la frase que esperaba desde hacía años: Severo, tenés razón, siempre tuviste razón. Nosotros creamos este monstruo, nosotros lo protegimos. Y ahora hay una chica en el hospital con 3 costillas rotas porque no supimos poner límites a tiempo. Y su voz se quebró tanto que casi no podía hablar, y por un momento, solo por un momento, sentí lástima por ella, porque era su hijo al que había criado y defendido ciegamente. Y ahora estaba viendo las consecuencias de sus acciones. Pero esa lástima desapareció rápido cuando recordé cómo ella y mi tío me habían tratado a mí. Cómo habían tratado a Liora, cómo nos habían llamado mentirosos, cómo nos habían hecho sentir que éramos los locos, los problemas, los que destruían la familia. Norma, vos te acordás de todo lo que nos hicieron, le dije, y mi voz salió mucho más fría de lo que esperaba. ¿Te acordás de la intervención? ¿Te acordás de cómo llamaron loca a Liora? ¿Te acordás de cómo defendiste a Facundo incluso después de que intentó violarla en la boda de Martina? Y ella empezó a llorar aún más fuerte, y me dijo que sí, que se acordaba de todo, que se arrepentía de todo, que estaba yendo a terapia, que se había separado de mi tío, que finalmente entendía que lo que hicieron estaba mal. Pero yo no podía perdonarla,
no podía olvidar, no después de todo lo que habíamos pasado. No cuando mi esposa había pasado años con pesadillas, con miedo de salir a la calle, con ataques de pánico en el trabajo, no cuando tuvimos que mudarnos a otro país para sentirnos seguros. Norma, no te voy a ayudar, le dije, y colgué el teléfono, y luego bloqueé su número. Y me quedé sentado en la cocina de mi casa en Puerto Montt, mirando la nieve caer por la ventana, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Porque por más que mi familia finalmente hubiera reconocido su error, por más que Facundo y mi tío estuvieran pagando por sus crímenes, el daño ya estaba hecho. Las cicatrices ya estaban, y nada podía devolverle a Liora las noches de sueño perdido, las horas de terapia, los momentos de felicidad robados por el miedo. Esa noche, cuando Liora llegó del hospital, le conté todo, y ella se quedó en silencio un largo rato. Y luego me abrazó y me dijo que no éramos responsables de lo que había pasado. Que nuestra única responsabilidad era proteger a nuestra familia, a nuestro hijo que estaba por nacer. Y que aunque era triste lo de Luciana, no podíamos cargar con el peso de las decisiones de otros. Y entonces, mientras estábamos allí abrazados, sintiendo a Tiago moverse en la panza de Liora, me di cuenta de que tenía razón, que por años había cargado con la culpa de no haber podido salvar a mi familia. De no haber podido hacer que cambiaran, pero que esa culpa no era mía, que ellos tomaron sus decisiones, que ellos eligieron el camino de la mentira y la violencia, y yo elegí el camino de la protección y el amor. Y que al final, eso era lo único que importaba. Unos días después, recibí un mensaje de Martina diciendo que Luciana se estaba recuperando, que estaba viviendo con su hermana en otra ciudad y que estaba en terapia, y que varias de las exnovias de Facundo se habían acercado para declarar en su contra, incluyendo 2 chicas de la iglesia a las que él también había maltratado, y que mi tío Roberto estaba enfrentando cargos por intimidación de testigos y conspiración, y que mi vieja había tenido un colapso nervioso al darse cuenta de que su hijo y su esposo iban a prisión, y que finalmente, después de todos estos años, las fichas estaban cayendo, la verdad estaba saliendo a la luz. Y aunque eso no arreglaba nada, aunque no devolvía el tiempo perdido, al menos había justicia, al menos las víctimas estaban siendo escuchadas. Y ahora, mientras escribo esto, mientras veo a Liora dormir plácidamente en la cama y siento a Tiago patalear desde el vientre de su madre, me doy cuenta de que la vida sigue, de que la felicidad existe, de que a veces hay que dejar ir a la familia tóxica para poder construir una propia, y que aunque duela, aunque sea difícil, a veces la mejor decisión es la que te aleja del infierno y te acerca al amor. Porque al final, lo único que realmente importa son las personas que eligen quedarse, las que eligen creerte, las que eligen amarte sin condiciones, y por suerte, yo encontré a la persona que hace todo eso, y no hay dinero, no hay herencia, no hay presión familiar que valga más que eso. La última noticia que tuve fue que Facundo aceptó un acuerdo de culpabilidad y pasará al menos 6 años en prisión. Y que mi tío Roberto perdió su licencia de seguros y está enfrentando un juicio que probablemente lo lleve a la cárcel también, y mi vieja, según me contó Martina, finalmente está en terapia. Finalmente está aceptando que ella y mi viejo crearon un ambiente donde el abuso era permitido, donde las mentiras eran premiadas, y que ahora están pagando el precio de sus decisiones, y aunque no siento alegría por lo que les pasó, porque al final son mi familia y duele verlos así, tampoco siento pena, porque ellos tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto y eligieron el camino fácil. El camino de la negación, y ese camino los llevó directamente al desastre que están viviendo ahora. Y ahora, mientras escribo esto, mientras veo a Liora dormir plácidamente en la cama y siento a Tiago patalear desde el vientre de su madre, me doy cuenta de que la vida sigue, de que la felicidad existe, de que a veces hay que dejar ir a la familia tóxica para poder construir una propia, y que aunque duela, aunque sea difícil, a veces la mejor decisión es la que te aleja del infierno y te acerca al amor. Porque al final, lo único que realmente importa son las personas que eligen quedarse, las que eligen creerte, las que eligen amarte sin condiciones, y por suerte, yo encontré a la persona que hace todo eso, y no hay dinero, no hay herencia, no hay presión familiar que valga más que eso. La última noticia que tuve fue que Facundo aceptó un acuerdo de culpabilidad y pasará al menos 6 años en prisión. Y que mi tío Roberto perdió su licencia de seguros y está enfrentando un juicio que probablemente lo lleve a la cárcel también, y mi vieja, según me contó Martina, finalmente está en terapia. Finalmente está aceptando que ella y mi viejo crearon un ambiente donde el abuso era permitido, donde las mentiras eran premiadas, y que ahora están pagando el precio de sus decisiones, y aunque no siento alegría por lo que les pasó, porque al final son mi familia y duele verlos así, tampoco siento pena,
Porque ellos tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto y eligieron el camino fácil. El camino de la negación, y ese camino los llevó directamente al desastre que están viviendo ahora. Hace unos días, Luciana nos escribió a través de Martina, nos agradeció por el apoyo. Nos dijo que estaba reconstruyendo su vida, que había conocido a alguien, y que aunque el proceso era lento, estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a no tener miedo, y eso me dio una paz que no sabía que necesitaba. Porque al final, a pesar de todo, a pesar de mi familia, a pesar de los años de abuso, a pesar de las mentiras y las manipulaciones, la bondad encontró su camino, la justicia llegó, y el amor sobrevivió, y aunque nosotros nunca podremos borrar las cicatrices de lo que pasó, podemos elegir seguir adelante, podemos elegir romper el ciclo, podemos elegir criar a Tiago en un hogar donde el respeto y la honestidad sean la base, donde nunca tenga que preguntarse si su familia lo va a creer o lo va a traicionar. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.